Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? A ver, me prendo la cámara. Ahí me están viendo. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Julieta, bienvenidos al canal del Keep Coding y los voy a estar acompañando en este webinar hoy como siempre. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en Keep Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. También tenemos nuestro último lanzamiento, que es el Master Bootcamp en programación y tecnologías exponenciales, que dará inicio en septiembre de 2021, así que les voy a estar dejando nuestra página web, que es keepcoding.io, para que puedan saber muchas de estas opciones de formación y más cosas que tenemos ahí, así que para que puedan ver. Como los dije antes, estamos acá para el tan esperado webinar Programa en CSS Houdini como un mago, y para eso nos acompaña el mago de hoy, Joan León, Front-End Engineer en Adevint Spain, Performance Reviewer en Perf Reviews, Creative Coder en Coding Girona y Google Developer me trabo tantas palabritas, Google Developer Expert en tecnología web y media developer. Así que nada, él va a estar hablándonos de lo que es este CSS Houdini, que tanto se habla por ahí. Y bueno, los voy a dejar con el experto ahora. Muchas gracias por estar y les voy a estar dejando ahí unos links por el chat. Cualquier cosa pueden ir preguntando por el apartado de preguntas o por el chat. Estamos atentos. Muchas gracias. Bienvenido, Jan. Muchas gracias. Pues, ¿me confirmas que estamos viendo la pantalla? No se está compartiendo. Vale, vuelvo a compartir, perdón. No, Share. Okay. Ahora sí. Ahora sí. Genial, gracias. Muchas gracias a ti. Vale, pues lo primero, muchas gracias a Keep Coding por darme la oportunidad de seguir divulgando con el tema de CSS Houdini. Es un tema que llevo ya un tiempo trabajando en él, divulgando, y creo que, bueno, todavía queda trabajo por hacer porque es una tecnología que, como veremos, es relativamente bastante nueva, aunque hay bastantes cosas que tenemos disponibles y podemos utilizar ya desde hace un tiempo. Primero quiero comentaros el tema del juego de palabras de programar, CSS, Mago. O sea, que habrá gente que le habrá llamado muchísimo la atención el tema ese de en la misma frase donde tenemos CSS, hablar de programar. Empecemos por la parte de Houdini. Houdini, ayer mismo creo que fue, tuiteaba que para mucha gente, si hablamos de Houdini, les viene a la mente el gran ilusionista Harry Houdini. Y de ahí un poco también el juego de palabras de la magia. Creo que para mucha gente, os cambio a la siguiente slide porque da un poco de respeto esa imagen de Harry. Realmente para mucha gente el tema del CSS es un poco como magia, que tocas en un lado, se va a otro. Entonces, muchísima gente ya conoce el típico meme de la persiana, pero creo que es como cualquier tecnología. Lo que tenemos que hacer es conocerla, saber cómo funciona, saber cuáles son sus limitaciones y saber cuáles son sus ventajas para aprovecharlas y ser lo más pragmáticos posibles y pragmáticas para implementar la mejor solución según el caso de uso. Entonces, de ahí, ahora hablaremos del porqué de CSS Houdini. Me presento, lo han hecho ya fantásticamente, pero aquí os dejo enlace a redes y el blog. Cuando termine la presentación en la cuenta de Twitter, tuitearé las slides. Estoy en NucleWeb en Twitter y en Instagram. Un pequeño canal de Telegram para compartir recursos y, como comentaban, pues sí, estoy como Google Developer Expert en Web Technologies y Media Developer Expert en Cloudinary. Estoy trabajando en Adevinta, que es un marketplace que aquí se lo conoceréis más por Infojobs, Habitaclia, Fotocasa, Mil Anuncios, coches.net y motos.net. Concretamente ahora estoy en el producto de coches. Y lo bueno es el reto que tenemos diariamente de alinearnos con ese tipo de tecnología y que todos tengamos el mismo stack. He de confesar que no estamos utilizando de momento Houdini y
cuando acabe la charla sabréis el porqué, pero bueno, sigo dando ahí, siempre que puedo, dando caña para ver si conseguimos que vaya dando paso a paso, a ver si lo podemos implementar. Vale, empecemos por la base, la CSS, ¿cómo funciona CSS? CSS, este es el layout, este es el flujo de renderizado CSS. Tenemos por una parte el parseador que leyendo el HTML que le llega, lee el HTML y CSS si está incrustado y genera dos modelos, dos AST, Abstract Syntax Tree. El del DOM, que es el más popularmente conocido por el tema de trabajar con el DOM, que son los elementos del HTML, y el CSS OM, que es el CSS Object Model. Una vez los ha leído, luego, o sea, como la propia palabra dice el siguiente punto, en cascada y en un flujo continuo, lee toda lo que es la cascada y define el layout, el tema del paint y la composición. Y lo pinta y lo lanza directamente al renderizador del navegador. Como podéis ver, en la parte azul tenemos total acceso desde JavaScript, que es el DOM, parcialmente en el CSS DOM, y no tenemos acceso una vez empieza el flujo de la cascada layout pintado y la parte de composición. Si ahora mismo queremos hacer algún cambio en el CSS, tenemos que, con un polyfill, con JavaScript, modificar el DOM o el CSS DOM y vuelve a pasar todo el proceso de cascada, layout, paint o painting y la composición. Aquí es donde aparece CSS Houdini para intentar resolver este flujo. Aquí os dejo enlaces, casi todas las slides tienen enlace para poder ver la documentación o qué hay detrás de cada una de ellas, pero Houdini como tal es el nombre que han puesto al grupo que están trabajando, al grupo de personas que están trabajando en la W3C, en concreto en el departamento de la CSS Working Group, en la CSSWG, para darnos lo que son las características, bueno, features o las funcionalidades de la magia que hay en el momento del styling y el layout de la web. Tanto eso como acceso a lo que vemos en la siguiente slide, a las APIs. Entonces, CSS Houdini es un grupo de APIs, es como cuando apareció HTML5, que HTML5 en sí no era nada, HTML5 era la definición para el conjunto de las nuevas APIs que teníamos disponibles, pues en este caso pasa lo mismo. Aquí lo que han hecho es, fijaros que tenemos en la primera línea, la parte superior, tenemos el mismo proceso, que es el parser, el DOM y CSS OM, la cascada, layout, paint y composite. Y lo que nos van a ofrecer, y ya tenemos algunos disponibles, es una API para cada uno de esos pasos. Tenemos para el parser tendremos una API, el CSS Typed OM, que tendremos tipado los elementos que estemos trabajando de CSS. El tema de cascada está totalmente por definir, no hay nada definido, está to be defined. El CSS Layout API es el que hoy vamos a ver más ejemplos, primero porque es uno de los que están más avanzados y segundo porque es uno de los más vistosos. El tema del layout, ya hay alguna cosa, hoy también veremos algunos ejemplos. Y después la parte de composición está más, de momento está enfocado a la parte de scrolling y animación. ¿Por qué? Porque nos permitirá hacer unas animaciones más fluidas, luego veremos cómo. Y luego un poco más abajo vemos los grupos. Están la parte de las CSS Properties and Values API, que es la parte inicial, que de momento solo tenemos las CSS Type OM, y luego en lo que son los worklets, que se diferencia de los
tengo también utilizado el worklet, que no me sale la palabra de los workers. No es un service worker. Son totalmente diferentes, tienen cierta similitud, pero luego lo vemos. Y dentro de lo que son los worklets tenemos pues el Layout API, el Painting API y la parte de composición. Estos son las APIs que tenemos, no todas disponibles, pero sí las que están definidas. La del Box3 API nos va a permitir trabajar a nivel de la estructura y del árbol. El parser API está por definir, pero realmente la idea es poder tener acceso al parser. Imaginad, por ejemplo, que es una de las propuestas que habían, cuando tenemos un first letter, tenemos un pseudo selector que podemos tener el first letter y ahí podemos estilar eso. Pues el parser nos va a dar acceso a que nosotros podamos definir nuestros propios selectores y en el proceso de parseado nosotros definir bloques o seleccionar bloques para luego nosotros poderlos estilar. Está por llegar, eso todavía no tenemos nada disponible. El Layout API, veréis que tenemos opción de jugar con el layout de una manera asombrosa. El Paint API nos va a permitir la parte de pintado. Ahora lo veremos mejor con ejemplos. El Properties and Values API, por ejemplo, las Custom Properties, llevamos ya bastante tiempo utilizándolas, pues las Custom Properties están dentro de este grupo. Los worklets engloban lo que hemos visto antes, varios de ellos, que es una forma que nos dan para poder comunicarnos con el engine del navegador. El TypeOhm API nos permite tener tipos, luego lo vemos en detalle. Animation Worklet para todo el tema de animaciones y las PhoneMetric API nos va a permitir tener un control muchísimo más exhaustivo del tema de la tipografía. Ya tenemos bastantes propiedades CSS que nos dan acceso a controlar el aspecto visual de la tipografía y tener muchos controles sobre ella, pero con todo el tema de las fuentes, con las fuentes dinámicas, tendremos a nuestra disposición mucho más control sobre el aspecto de las fuentes que queramos cargar. Vale, pues hemos visto cómo funcionaba CSS, que es ese workflow del proceso de pintado, y ahora vamos a ver la parte de esa extensión de CSS. Para empezar tenemos los worklets. ¿Qué son los worklets? Los worklets nos permiten conectar, como antes comentaba, con el engine del navegador. Son módulos JavaScript. No tenemos control sobre su ejecución. Ahora con un diagrama tendremos más detalles de esto. Y lo bueno es que no impactan en la performance. Vamos a verlo con este gráfico. En este recuadro tenemos representado lo que sería el render engine del navegador y tenemos el main thread, el famoso hilo principal, donde tenemos que estar vigilando para no bloquearlo, porque bloquea mucho el tiempo de carga, muchos JavaScript y muchos procesos nos están bloqueando diferentes procesos, se ponen en cola. Pues los worklets aparecen para tener todas estas APIs que hemos estado comentando, tenerlas disponibles en diferentes worklets. Esos procesos se generan de forma paralela y es el engine el que decide cuántos necesita, cómo de accesibles son, y del main thread se va al JavaScript del navegador, y luego la parte de los worklets que luego lo veremos, que son esta parte de aquí de cargar módulos. Antes hemos dicho que son módulos de JavaScript y lo que hacen es generar
esos worlets y nos dan acceso a esos worlets paralelos, esos procesos. Y es el engine el que hace las llamadas a los worlets que nosotros hemos cargado. Si nosotros tenemos un worlet y el navegador cree que con un proceso es suficiente, usará un proceso. Si necesita dos, usará dos. Ahí no tenemos control y, de hecho, la especificación que está ofreciendo la W3C es la arquitectura y la metodología. Ya no entran, nunca se entra a detalle de cómo el browser debe gestionar esa parte, porque cada browser tiene su engine y incluso, por ejemplo, Firefox ya hace unos años hizo una actualización bastante grande en el engine, entonces ahí mejoraron muchísimo y cambiaron a Rust, y en Rust los threads en paralelo, pues, y el manejo de threads era mucho más ágil, y entonces ahí cambió. Entonces, la W3C lo que nunca nos está haciendo es definir cómo los browsers, en este caso, deben marcar o cómo deben hacer ese tipo de implementación. Vamos a ver un poco de código. Aquí lo que vemos ahora en pantalla, vemos, por un lado, un JavaScript que nos está comprobando si tenemos PaintWorlets en el CSS, nos carga el CSS Worlet add module. Esta es la palabra reservada, add module, y esto es nuestro worlet. Este es el JavaScript y este es el que tenemos aquí abajo. Se llama como, o sea, lo definimos como una clase y luego hacemos el registro de la clase con este de aquí, es el nombre. Vamos, creo que lo tengo así resaltado. Este de aquí llama al worlet, que esta es la clase, y aquí tenemos definido el registro. El registro, hay una cosa importante que es, primero estamos registrando la clase, que es el segundo parámetro, que es esta que tenemos aquí arriba, y luego el nombre. Este es el nombre que sí que necesitaremos posteriormente en CSS. Vale. Vamos a ver cómo funciona el mismo ejemplo. O sea, aquí el concepto es a nivel de Worldlet en general, y esto es un ejemplo de Paint API en concreto. Tenemos lo mismo, comprobamos primero si tenemos el Paint Worldlet en CSS, entonces añadimos el add module. La ventaja es que aquí tenemos control para el tema de retrocompatibilidad y el progressive enhancement. Nosotros añadiremos esa nueva funcionalidad si el navegador tiene soporte. Hay un polyfill, luego lo veremos, pero tenemos nosotros la opción de definir cuándo se carga, porque podemos comprobarlo, y así optimizar mucho la carga y la experiencia de las usuarias. Vale. Pues lo podemos hacer tanto en JavaScript como en CSS, porque en CSS desde ya hace bastante tiempo tenemos el supports, que el supports nos permite definir pues una condicional. Si el background paint Slate background lo soporta, hace como una pequeña comprobación de ¿soportas esto? O sea, hace prácticamente de forma interna, está haciendo una comprobación como estamos haciendo en la parte de arriba con el JavaScript, con este de aquí. Y si tiene soporte, entonces ejecuta el bloque de dentro. El support no es específico de si es Houdini, lo tenemos disponible desde hace tiempo. Se ha estado utilizando mucho con Flexbox o con Grid Layout, con característica o propiedad nueva de CSS. Podemos comprobar primero si tiene soporte en el navegador. Aquí tenemos otro ejemplo de la clase. Por un lado tenemos la clase, miro para allá para ver el código, definimos la clase, que es la que tenemos aquí, y luego tenemos un constructor para poder recoger todas las propiedades o definirlas. Tenemos directamente el constructor para inicializar los valores que queremos, y después tenemos un método paint, el cual recibe un contexto, que el contexto es el elemento en el que estamos implementando, porque como hemos visto antes, en esto de aquí, nuestro contexto sería el element span.
O sea que sería el contexto del elemento al cual se le está implementando según el selector de CSS. La geometría nos da información de la geometría del elemento. Mayoritariamente nos está dando el width y el height, no nos da más información. Las props, que son propiedades que le podemos pasar, luego veremos ejemplos, y los argumentos que le podemos pasar. En este ejemplo está puesto todos los argumentos que puedes recibir, pero no se están utilizando en ninguno. Más que nada porque es por el tema de espacio. Una cosa interesante es que estamos haciéndolo directamente con sintaxis de clase. No necesitamos transpilar porque estamos atacando directamente, es el navegador el que estamos dando ya unas instrucciones que soporta desde hace tiempo. Ya estamos utilizando en ECMAScript 6, por lo cual aquí no necesitamos hacer ningún tipo de transpilación. El navegador tiene soporte. Vale. Otro tema interesante de Houdini, aquí lo que estáis viendo es, a la izquierda, es el Developer Tools analizando la parte de pintado de un ejemplo con Canvas y luego a la derecha con Houdini. Fijaros que lo que sí que llama más la atención es que a la izquierda hay mucho amarillo en esta parte de aquí y muy poquito de verde, y las gráficas de arriba suben muchísimo y aquí en este lado son bastante más uniforme y tenemos mucha más verde. Aunque parezca que sube mucho respecto a la parte izquierda, es por tema de proporciones, no están justamente a la misma escala en ese caso. Y si vamos al siguiente slide, veremos en detalle lo que tenemos aquí abajo, que en un rango ciertamente similar, estos 11,15 y 11,55 son meramente el rango que yo escogí para poder hacer la captura, y aquí pues subió un poco más, pero eso no es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es que en el primer caso, Canvas, eso sí, con una librería de P5JS, estaba haciendo pues dos segundos de scripting y evidentemente casi nada de painting, que es la parte de pintado directamente, que es la capa donde actúa la parte de CSS. Y la parte de CSS Houdini, pues la parte de scripting hace un segundo, o sea, no necesita casi nada, y luego la parte de painting utiliza 6, pero el idle, o sea, la parte en reposo, aquí ha estado, no llega al segundo, 980 milisegundos, y aquí ha estado 3 segundos y medio. Entonces, vemos que es más óptimo. En este ejemplo, he de decir que lo que es la reproducción del mismo efecto de Canvas a Houdini era relativamente similar, no era exacto por temas de desarrollo, pero el cambio, o sea, la diferencia es abismal. Y también podéis verlo porque aquí tenemos un artículo, cuando tengáis acceso a las slides, lleva el artículo donde se hizo un test de cambiar la página solo con CSS o con CSS Houdini. Estas gráficas que veis son las de Web Page Test, donde nos daba información específica. El artículo es bastante extenso, os recomiendo que cuando tengáis un rato le echéis un ojo para comparar cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Sí que es verdad que tenemos o sea, en estas gráficas podemos ver que con CSS evidentemente no hay nada de JavaScript, pero los tiempos sí que mejoran cuando estamos utilizando Houdini. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, la parte de script es mínima y, por otro lado, esa parte la hace en un worklet, no lo hace en el cell principal, entonces no bloquea. Y esa es la parte más importante, porque CSS no... O sea, si tenemos una carga de un CSS muy extenso, estamos bloqueando. Primero por la carga, segundo porque tiene que leer todos los selectores, tiene que buscar si esos selectores están en el DOM, si están, modificarlos, luego sobreescribir si hay algunos que lo tenemos repetido varias veces o por media queries. En cambio, la parte de pintado de Houdini
lo hace en un thread aparte y desbloquea el hilo principal y permite que vaya más rápido tanto la parte de CSS como la parte de JavaScript que tengamos. Vale, vamos a ver un momento la parte de la API de Properties and Values, donde hay tenemos a nuestra disposición una propiedad muy interesante, que es registrar las propiedades. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tanto lo podemos hacer con JavaScript como en CSS. En CSS lo podemos hacer con un property, el nombre de la propiedad, y definimos la sintaxis, si tiene herencia y el estado inicial, igual que aquí lo podemos hacer en JavaScript como un css.registerProperty. La sintaxis cambia por la sintaxis del lenguaje, pero esto lo que nos permite es, si vemos aquí, guión color prop tiene un dipping como valor. Esto es, de hecho, quiero hacer una pequeña aclaración porque a veces veo que hay confusión sobre esto. Esto que vemos aquí no es una variable. O hay gente que a las custom properties le llaman también variables, pero realmente esta parte es la custom property porque es la propiedad de CSS y este es el valor. Y esto de aquí es lo que es la variable. Es el var, el método var, cuando le estamos pasando la custom property, lo que hace es interpretarlo y entonces es cuando realmente esto es la variable. El registrar las propiedades nos permiten hacer esto de aquí, que es este hover y este deep sky blue, nos permite hacer una transición, podemos animarla porque no estamos cambiando una propiedad CSS, no estamos cambiando el color, el background, el font size, el margin, estamos cambiando una custom property y en este caso le estamos cambiando el valor. El registrar las propiedades nos permite hacer este tipo de magia, que es la parte de cambiándole el valor a la custom property, podemos hacer una transición, porque luego sobre este ya le podemos aplicar transiciones, porque si nos vamos a la mochila Developer Network y miramos las propiedades de CSS, muchas de ellas nos pone ¿es animable o no es animable? La mayoría que no son animables es porque el engine no está preparado y no está pensado para hacer una animación, que esa propiedad se pueda animar. Pues en este caso nosotros podemos registrar propiedades y al mismo tiempo, como hemos dicho antes, y aquí también lo vemos, definir una sintaxis. ¿Cuál es su sintaxis? Entonces quiere decir que si no es color y le estoy pasando un porcentaje, no le afecta, no la va a interpretar, que es lo mismo que está haciendo los navegadores. Los navegadores tenemos algunas propiedades que si le pasamos algo, si le ponemos un display 2 puntos 100%, pues lo tachará en el Developer Tools, veremos que lo ignora porque no es capaz de interpretarlo. Pues ahora tenemos nosotros acceso a definir esa parte. Podemos utilizar un plugin en PostCSS ahora actualmente que poniendo como fallback, poniendo el property, el nombre y las propiedades necesarias, que es syntax, initial value, o si hereda o no hereda, y el output nos genera el JavaScript para que tengamos disponible el registro desde la parte de JavaScript. ¿Por qué? Porque esto en Firefox sí que funciona, pero el property, el @property, desde CSS todavía no. Las Type-On API. Vamos a ir un poco más rápido para luego focalizarnos en la parte de ejemplos. Fijaros que aquí tenemos arriba el CSS_ON, tenemos que un elemento, Style Opacity 0.5, y si miramos el contenido de ese opacity, comprobamos que realmente es string. ¿Por qué no tienen tipo? Pues, ¿qué viene a solventar esta nueva API? Pues tener tipos. ¿Por qué? Porque nosotros aquí ya definimos un attribute stylemap.set opacity
y aquí le estamos pasando el valor. Y aquí podemos luego, posteriormente, si hacemos una consulta de opacity, nos devuelve un objeto donde tenemos, el value y la unidad, en este caso number. Si hacemos opacity value, nos devuelve el .05. Cambia la sintaxis de cómo acceder a la información, pero realmente lo que nos está dando es la opción de tener tipos y poder hacer cálculos sin tener que hacer conversiones. Los primeros ejemplos que vi de CSS Spine API, vi que había este problema, que no se estaba teniendo en cuenta utilizar el type on y depende de qué cálculos, evidentemente, pues había colisiones de me estás intentando multiplicar un número por un string, entonces había problemas. Ventaja, pues que ahora lo podemos tener disponible. Vale. Como dato curioso, cuando estamos haciendo un calc de un píxel menos 2 por 3em, internamente el navegador ya está utilizando esta API y está haciendo un new math sum y está haciendo que si ese es de un píxel, los primeros define la unidad y luego el valor, y luego, fijaros que está utilizando la suma porque lo que quiere hacer es esto más esto de aquí, pero como realmente lo que estamos haciendo es una resta, luego realmente está negando ese math y aquí está haciendo el producto. Y está tratando los valores, si tienen unidad, define la unidad y si no la tiene, como es el caso del 2, aquí la tenemos y aquí la vamos a tener disponible. Pasemos a la Animation Worklet. Aquí hay un pequeño GIF donde podemos ver que a la izquierda tenemos un logo que va cambiando su posición y tamaño según la posición del scroll. Hay un scroll muy largo precisamente para ver el efecto, cómo funciona, pero la ventaja es que al estar funcionando en un thread aparte, no bloquea para nada y la sensación es súper fluida y creo que la propuesta de este API es para que extraer toda la parte de animaciones que requieren un gran cómputo de cálculo, al separarlas en otro thread, que en este caso son los worklets, permite que sea mucho más fluido y más la sensación que siempre se está buscando desde web, que sea más nativo. Entonces, con esta API sí que lo podemos conseguir. Luego vemos unos ejemplos. Layout API. Esta es una imagen de una Kravets, que define un poco los diferentes layouts, primero con floats y bloques, flexbox, grid, y luego ahora con los próximos layouts que tenemos disponibles, aparte del Masonry, que ya está disponible como grid. Podemos controlar el vertical ring, poder hacer que el layout esté contenido según una forma que nosotros definamos. Ahora veremos un ejemplo en este de aquí. Esto que estamos viendo aquí, voy a abrir una nueva pestaña para ver el ejemplo en concreto porque creo que vale muchísimo la pena. Este menú de aquí es basado en este. Voy a hacer más zoom para que no. Así, creo que lo veréis bien. Está basado en este path de SVG. Un poco más abajo, aquí tenemos nuestro display. Antes lo estábamos haciendo display. Aquí tenemos el layout y este SVG path es el nombre que le han puesto a la clase de layout API. Tenemos unas propiedades, estas son las propiedades que ahora las veremos con más ejemplos, y el path es este de aquí. Si yo muevo este path, voy a hacer así para que quede todo en pantalla, si yo muevo este path estoy moviendo el menú. En este caso, tiene los sensores para poder cambiarlo. Puedo añadir más menús, más puntos de menú, perdón. Puedo cambiar el aspecto y luego puedo hacer que esté
al principio, al final, aquí, todo esto es justify item, self, path, es cuando, bueno, esto tiene unos estados iniciales, como círculo, por ejemplo. Entonces, aquí quizás podemos eliminar. Este sería un buen ejemplo, o por ejemplo, hacer así, porque realmente no es un círculo, tiene un inicio y un fin, pero podemos hacer algo así y a la hora de añadir nuevos ítems, y bueno, pues lo mismo, centrado sobre la línea, uno de ellos, en este caso está puesto que el 3, el tercero, es el que lo haga, y todo eso evidentemente lo estamos haciendo a través inicialmente de JavaScript, pero luego, posteriormente, lo estamos configurando todo desde CSS. Aquí tenemos el ejemplo de antes lo que he comentado, el support, el display layout ID. Si soporta layout, entonces, fijaros que aquí está utilizando ID porque es indiferente, simplemente está comprobando que tiene soporte. Si tiene soporte, entonces aplica todo esto. Y a la hora de aplicar es este display layout el que realmente afecta. Que no tenemos soporte, pues entonces hacemos un display flex y tendríamos un menú pues de arriba a abajo, derecha a izquierda, según lo que queramos, como fallback. Vale. Cerramos esta de aquí y... Vale, ¿cómo podemos utilizarlo? Antes de ir a ver los ejemplos, quería pasar por aquí, por esta parte de... estos son capturas de pantalla de Houdini.how, que luego la veremos también como recurso, donde podemos ver cómo utilizar estos worlets. Ahora yo estoy hablando de utilizar los worlets, pues los podemos instalar como paquete, los podemos instalar o cargar directamente como dependencia. La mayoría, hay una tendencia, y luego lo veremos, a publicar los worlets para luego poder cogerlos con el unpackage. Pero de todas maneras no es la única manera, o sea, realmente podemos registrarlo, igual que tenemos aquí un file al path, nosotros podemos tener nuestro propio worlet y utilizarlo sin ningún problema. Podemos utilizarlos también dentro de bundles, que hoy en día es lo más importante porque si luego veremos unos ejemplos. Si los ejemplos típicos quería comentarlo precisamente por eso, porque por norma general los ejemplos es en un escenario de HTML, CSS, JavaScript, lo cargas y todo funciona. Pero claro, ¿qué pasa eso cuando lo tengo que meter en mi Webpack, en mi Rollup, en Vite, en WMR, aquí o Parcel? Aquí está WMR porque uno de los... o sea, el creador está involucrado en el proyecto de Houdini.how y lo puso como documentación. Pero si tenemos un parcel, pues esta es la manera de cargar el worklet. Por norma general, hay muchísimos proyectos con Webpack, pues aquí tenemos la manera. Tenemos que poner explícitamente este URL loader sin numeración y luego el nombre del paquete, /worlet. Este /worlet no está escrito a fuego, luego lo veremos con ejemplos, es el nombre que tengamos. Esto es como propuesta. Aquí sí que hay que poner lo de la URL y, por ejemplo, en Vite, que hace muy poco que lo hicieron, es añadir soporte y hay que ponerle el signo de interrogación URL para que funcione. Y en el caso de que esté utilizando un proyecto con Rollup, pues aquí tenéis que instalar el plugin previamente y esta es la metodología con OMT, y el nombre del paquete. Luego en el CSS lo que ya hemos visto, tenemos un background paint, el nombre del worklet que estemos exponiendo y luego podemos utilizar las propiedades como custom properties. Todo esto lo veremos con ejemplos que será mucho más fácil. Y este es el polyfill que os comentaba antes. Hay un polyfill para lo que es la parte del SysSpain API y es este. O sea, lo tenemos aquí disponible, que es SysSpain Polyfill. Lo podemos instalar con npm y luego importarlo con Smodules, o podemos hacer la carga directa con nuestro archivo, nuestro path local o con el unpackage. Vale, demo time, que es la manera de ver cómo funciona todo esto. A la izquierda
no es importante si veis, si se llega a apreciar al leer el texto, no pasa nada. Es una landing donde hay varios ejemplos y a la derecha he querido mostrar el código porque creo que es más fácil de poder entender e interpretar. Aquí tenemos el Cycles, que lo que estamos haciendo es, vamos a ir de forma rápida, en el HTML tenemos un script donde estamos haciendo el registro del Wordlet si tenemos soporte. De todas maneras, si no tenemos soporte, estoy utilizando el polyfill. En nuestro caso, estoy en Chrome, lo tiene ya desde hace tiempo, luego veremos el tema del soporte, o sea que está funcionando. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy registrando el módulo y aquí tengo la ruta de mi Wordlet. Estoy cargando un CSS específico para este ejemplo y luego uno de genérico. Esto no hay que hacerlo, pero está hecho a modo de ejemplo hay unos CSS genéricos que dan simplemente el background, el color a los botones y el layout para que quede centrado así. Y luego el específico del CSS del Wordlet, que es este de aquí. Fijaros, voy a hacer esto más grande. Entiendo que se ve bien. Si hubiera algún problema, por favor, me comentáis que suba la tipo. Estoy registrando, bueno, ya no estoy registrando, ya lo tengo registrado desde el HTML y ahora lo único que estoy haciendo es utilizarlo. Pongo Paint, Cycles. El Cycles está pensado para que me haga estos círculos. Vamos a ver el Wordlet, cuál es su aspecto. Escondo el árbol de navegación y aquí está justo lo que hemos visto antes. Tenemos el Cycles Painter y aquí abajo lo estoy registrando. Este es el nombre que tengo en el CSS. Si yo aquí pusiera Cycles Go, pues tendría que poner Cycles Go en el CSS, si no, no lo reconocería. Y la parte más importante, necesitan el método paint, me está llegando el contexto, la geometría y las props. Y después aquí dentro, pues simplemente yo estoy definiendo unas variables para hacer un for en la parte horizontal y luego en la vertical para hacer rows y columnas. Y luego estoy utilizando ese contexto para pintar con la API de Canvas. Aquí es donde está toda la parte de desarrollo y pintado. Está utilizando una versión limitada de Canvas. No tenemos todo porque, por ejemplo, no podemos trabajar con píxeles, no tenemos acceso a las imágenes, o sea que no podemos trabajar con ellas. Y bueno, Begin Path hace los paths y hace el stroke para lo que es el border. No voy a entrar en detalle de línea por línea porque estaríamos mucho rato. Dejadme que os muestre, por ejemplo, los que son interesantes, los diferentes. Este es el mismo, solo que le estamos pasando esos números y esas constantes que yo arbitrariamente los había elegido. Ahora lo podemos hacer a través del cycles, perdón, de los argumentos. Le estamos pasando argumentos igual que lo hacemos, por ejemplo, con una URL. El image URL le podemos pasar y tenemos aquí, o los linear gradient. Linear gradient tenemos varios argumentos que le estamos pasando. Pues aquí tenemos exactamente lo mismo. En argumentos, si vamos directamente a CSS, vemos que le estamos pasando los argumentos. En el caso de las propiedades, es más interesante porque los argumentos van por orden y debe ser ese el orden. Si no, habría que validarlos, eso sí que sería bastante lío y bastante complejo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos lo que son las propiedades. Las propiedades es registramos nosotros las custom properties y aquí luego en el Wordlet los import properties las estamos recogiendo y aquí estamos haciendo pues este es de los primeros ejemplos que estuve desarrollando, creo que hace ya como 2 años o 3. Entonces, por eso tenemos el toString, base 10, y ahora podríamos, hay otras maneras de parsear esto. Es el mismo ejemplo, hace un for y coge los colores para que haga ese degradado. Aquí tenemos el properties. Aquí sí que está hecho con un fill, esta parte de aquí, que lo que hace es definir el relleno,
Y el relleno, el color, en cada iteración, pues está haciendo un RGBA y va sumando para que vaya aumentando en su tonalidad, no mucho más. ¿Qué más? Es interesante también, por ejemplo, vamos a ver con JavaScript. En el momento que nosotros registramos propiedades, con JavaScript tenemos acceso a cambiar los valores de esas propiedades. Vamos a ir aquí a main y aquí en main está cambiando las propiedades. Dejadme que es esto de aquí. Es justo esta línea donde nos está diciendo el element, style, set property, la propiedad en concreto y luego el valor. Aquí estoy utilizando una librería de visual donde me permite poder hacer este tipo de cambios. El número tengo puesto, puedes poner un mínimo, máximo, pero esto ya es una cosa externa de la librería y lo que estoy haciendo es pasarlo. Que tenga relleno, lo marco, el stroke que pueda tener, sin relleno, por ejemplo, la opacidad, todo esto, a través de JavaScript estamos cambiando la custom property de CSS y al mismo tiempo, cuando detecta que hay un cambio, lo actualiza. Eso es una cosa interesante. Cuando detecta que hay un cambio o cuando hay una redimensión del elemento. Como estamos redimensionando la página, también haría un cambio repintaría todo. Dynamic Properties, esto sería lo mismo, solo que le estoy pasando con el cursor, está cogiendo el cursor y está cambiando las variables. Os dejo luego que le echéis un ojo porque está en un repo. Puede funcionar dentro de un web component. Esto de aquí que está pintando es un web component. Este de aquí. Tenemos este es el web component con un create element template y dentro está haciendo una llamada al background paint cycles. Ya está. Como desde el HTML lo hemos cargado, lo hemos registrado y ya lo tenemos disponible. Vale. ¿Qué más? Vale, este es otro ejemplo de color grid, no tiene mucho. Lo hace a nivel del body no solo desde el elemento, era para que se viese como ejemplo. Aquí está el logo animation. Aquí hay una animación. Bueno, se va un poquito más porque la pantalla es más grande. Esta animación es mucho más fluida que si la estuviéramos haciendo directamente con CSS porque la hace en otro thread. Y este es el ejemplo que antes hemos visto del logo de la animación con el scroll, que es mucho más fluido. Esto lo podéis ver. También es verdad que como ejemplo aislado se ve muy fluido, igual que cualquier otro ejemplo aislado. Si esto lo ponemos en un contexto donde haya mucha más carga de JavaScript y de elementos en el DOM, pues se notaría, podríamos ver la diferencia. ¿Vale? A nivel de ejemplos, vale, quería enseñaros otros ejemplos que son estos de aquí. Este de aquí está en Copen. Luego tuitearé también sobre esto porque creo que en las slides no está el enlace. Yo sí recargo la página. Este es un Wordlet que pinta n puntos y los conecta. Antes de ver el código para que veáis los n puntos que pinta o los colores, dejadme hacer que os muestre una cosa. Fijaros que aquí abajo tenemos que no hay ningún MIDI conectado y si conecto el MIDI, ya me lo ha detectado. Ahora permitidme que me mueva un momento porque voy a intentar aporrear el piano. Y esto lo que está haciendo es que, por ejemplo, hay un pequeño JavaScript que está escuchando el puerto MIDI y cada vez que toco una tecla hace un cambio. Según la intensidad, está así programado, le podéis echar luego un ojo al código. Según la intensidad que haga, pues lo hace, mide la longitud del diámetro de los conectores. Si lo hago más fuerte, entonces los conecta.
Esto, como lo que estoy haciendo es que los puntos salgan random, si quisiera cambiarlos, tendría que irme al CSS, que es aquí donde está la magia. Me iría al CSS y todo esto de aquí es layout, y esta parte de aquí, que son el connections, aquí tengo puesto el color de la partícula, la línea, el color de la línea, el número de partículas, diferentes, el radio, la variación del default radius y el variant, porque hace entre 1 y 2, muestra unos un poquito más grandes, otros más pequeños, y luego el link radius. Este link radius es este de aquí, que si yo le pongo aquí 6, pues evidentemente casi no están conectados, deben estar conectados pues estos de aquí, pero están tan juntos que no podemos ver que estén conectados. Si le pongo 20, pues entonces hace que solo los que están a esa distancia es cuando se conectan. Pues eso es lo que a nivel de JavaScript está cambiando ese link radius, y cuando toco la tecla con intensidad es cuando hace las conexiones. Si lo toco más suave, pues repinta, porque está repitando todo, pero no aumenta el link radius. Vale. Y vale, este Wordlet lo hice yo y está disponible, que ahora lo veremos en una web, la de Houdini How. Cogí el ejemplo de alguien que ha publicado un Wordlet y he hecho lo mismo. Voy a coger ese Wordlet y voy a utilizarlo. Este Wordlet funciona de la siguiente manera. Yo, si hago un cambio de resolución, tiene puesto unos parámetros de n círculos y n colores. Pues he aplicado lo mismo y cada vez que toco teclas va simplemente cambiando o la intensidad o la distribución no la modifico. Pero he añadido un hue colors, y entonces esto lo que hace es que si me hace un mapeo de la hue colors, desde el rojo, que es 0 grados, al 360, que vuelve a ser rojo. Yo ahora pulso la primera tecla y la última y tiene el mismo color, pero según la posición del teclado, o sea, de la tecla, pues evidentemente voy a bajar el volumen para que no suene demasiado, pero fijaros que aquí ahora estoy pasando por toda la gama del hue color o de vuelta. No os toco nada porque no sé, estoy en ello, quiero aprender. Pero sí que he hecho el jugar con conectarlo. ¿Qué gracia tiene? Pues que estoy tocando la tecla, estoy haciendo música y estoy pintando CSS. Es la parte que más me gusta. Y si vamos a ver el detalle de este código, vista edit. Aquí en el HTML lo único que tengo aquí es un div con la clase cycles, nada más. Esto es el label para poder marcar un checkbox. En la parte de CSS, esto es layout, medias, esto es layout, esto también es layout, el body. Este es el cycle, este de aquí. Este es el que... incluso estos son los del ejemplo. Cogí los colores que pone. Si yo aquí le cambio y le pongo FF0000, una de ellas será pues el rojo más intenso. Ahí está, esta es de aquí. Esta de aquí y esta de aquí. Porque luego está jugando también con opacidades, que está haciendo opacidades entre 10 y 50. Yo ahora el ejemplo lo he puesto solo a nivel de colores y lo se puede hacer con el resto de parámetros, o en este caso de propiedades. ¿Qué se está haciendo? Aquí tenemos el mismo ejemplo de antes, que es, bueno, si pongo el polyfill, si no está, pues lo cargo y luego posteriormente registro el Wordlet. Esto, voy a hacer así. Toda esta parte de aquí es
los textos, no tiene mucho. Aquí está la parte de mapeo del hue range de 0 a 360 y el MIDI range. Tengo un teclado que la primera tecla, la API de MIDI me dice qué número es y tengo de 36 a 96 y esta función hace el mapeo simplemente. Y luego aquí abajo el MIDI está escuchando y cuando la acción es la 144, que es la acción de pulsar, entonces cambio el max radio según la intensidad por 2. Después, aquí compruebo si este no está marcado, yo por más que haga así, va cambiando, pero cuando está marcado es cuando le digo, vale, pues ahora me coges qué color es. Estoy haciendo un console log para hacer el testeo. Y luego aquí con el HSL tengo el método de CSS que es Hue Saturate Light. Entonces el Hue nos da el color, la saturación en este caso está al 100, o sea que sea 100 no es pastel, es el color más intenso. Y luego la luminosidad estaba 50. Arbitrariamente yo he puesto que primero me lo haga 50 y me pinta tres círculos. En este caso tengo que pasarlo por una función porque no acepta, este Wordlet no acepta HSL. Entonces, arbitrariamente, esa persona ha decidido que tiene que ser hexadecimal, pues hay una función que simplemente lo pasa a hexadecimal. Y todo esto lo tenemos disponible, perdonad, aquí. Todo esto viene de aquí. Esta web de houdini.how es un proyecto bajo la gente de Google. En concreto fue una Cravens que estuvo impulsando el proyecto junto con Adam. Y tuve la suerte de poder participar a la hora de generar contenidos y pude publicar algunos wordlets. Y aquí lo que se está haciendo es, por ejemplo, diferentes ejemplos de wordlets. Este es el último que se ha añadido, que lo que hace es el border, por ejemplo. Este efecto es en base a este row. Sí que es verdad que no es en base a porcentajes, sino que es un número arbitrario. Este wordlet yo creo que se le podría iterar, darle una vuelta, porque como tenemos la geometría del elemento, podríamos hacer que esto fuese por porcentajes. En este caso, al igual interesaba hacerlo así, porque ahora verticalmente están juntos, pero horizontalmente no. Y bueno, por ejemplo, hay algunos interesantes. Bueno, os dejo que trasteéis porque hay bastantes. Este es de una también, donde el border hace que sea así como como los bocadillos de los cómics. Este también creo que es muy interesante. Está haciendo pompas de jabón y realmente son muy realistas. Si las cambio, aquí la manera de repintarlo es cambiándole alguno de los valores. Esto le puedo poner aquí Light Coral y ahora me pintará también de Light Coral, que es este color coral. Han hecho también el Boroni. Este es el ejemplo que está utilizando, que se pueden cambiar un montón de parámetros. Y estos parámetros, estos sliders, lo único que están cambiando es el valor de una propiedad de CSS. Por aquí está el que os he enseñado. Aquí hay otro de unas líneas. Y en esta, aprovechando que estoy aquí, os comento que aquí está el cómo usarlo, que es lo que hemos estado viendo, y un montón de recursos, de charlas, de artículos, pero estoy avanzando porque todo esto lo tenemos en el apartado de recursos. Vale, vamos a ir acabando. Tema de soporte, estaréis pensando qué soporte tiene. Aquí tenéis una matriz donde vemos, según la API, el Paint API, Properties and Values, Type OM, estas están disponibles en Chrome, Edge, Opera y Samsung Internet. También tenemos la parte de Safari donde no hay ninguno cerrado. Y luego la última columna es la spec. La de Paint API, que es la que hoy yo he puesto más foco, es porque la spec está cerrada, o sea, esto ya está, funciona así. Si hay algún cambio será sobre iteraciones. El Animation World funcionan bajo Flux, el Layout API igual,
Y la parte del parser y el font metrics, de momento no hay nada definido. Conclusiones, pues realmente no es un polyfill como tal, lo que es el conjunto de APIs, pero puede llegar a convertirse en un polyfill porque si necesitamos algún tipo de funcionalidad que nos podemos desarrollar nosotros o en algún navegador en concreto no funciona, hasta ahora tendríamos que hacerlo con JavaScript, pero ahora lo estaremos haciendo con JavaScript, pero lo estaremos haciendo con un JavaScript en una API específica para ir directamente al engine y no tener que repintar todo. Mucha gente puede pensar, esto no es para mí, esto es muy complicado, totalmente de acuerdo. Ahí tenéis un enlace a los houdini.how, que es lo que hemos visto ahora, y el extras.css de una, donde hay ejemplos de wordlets que son prácticamente como plugins, porque los utilizas y puedes configurarlos, evidentemente estarán ya predefinidos. Libre albedrío. Vale, aquí, sobre todo en la parte de los menú, del layout, alguna vez se ha escuchado sobre el tema de, vale, parece que es posible que volvamos a la época de Flash, donde los menús eran uno aquí, otro allí, que no había como algo muy estándar. Mi opinión, es posible que pase ese libre albedrío porque tenemos una tecnología nueva, la queremos utilizar, pero luego todo y el tiempo lo deja todo en su sitio y creo que somos bastante más maduros y más conscientes y no creo que haya muchas desvaríos en todo este tema. Houdini no es igual que el Babel para CSS, que a veces he escuchado sobre esto, no es, realmente es otro conjunto de APIs que nos dan acceso a algo más profundo. Y en cuanto a recursos, pues el primer artículo lo recomiendo muchísimo, que es cómo funciona el navegador por dentro. Tiene ya muchos años, creo que del 2011, si no lo recuerdo mal, pero sigue siendo totalmente válido. 2011 sí, pero sigue siendo totalmente válido. Es muy interesante cómo funcionan las capas. Hay aquí un repo de recursos de CSS Houdini, Houdini How, que es la que hemos visto. Los experimentos, las demos que hemos visto, las tenéis aquí disponibles. Y luego también hay disponible, tanto en Twitter como en Instagram, una cuenta de CSS Houdini. Así como de hecho, Pinet, en esa cuenta, hay un Discord donde hay un canal específico para el tema de Houdini, tanto en inglés como en español. O sea que si tenéis cualquier duda, hay gente ahí que está dando cobertura. Yo entre ellos estoy ahí para intentar dar un poquito más de difusión. Y ya está. Turno de preguntas, si hay preguntas. No sé si tenemos preguntas a través de YouTube o... Hola, hola, hola. Vamos, hay una preguntita que está acá en el canal. Invito a todos a seguir preguntando. Muchas gracias por nada, el web. Increíble, la verdad. Pintar colores es como hermoso, Con ¿no? música. Pintar con música, es como flipando. A ver, voy a leerte las preguntas, así quedan grabadas, porque están como están por escrito, así quedan grabadas en el video, que va a estar subido a nuestro canal de YouTube después, por si se han perdido un poco como muchos, pueden repasarlo. A ver, ¿esto solo funciona con una API reducida de Canvas 2D o podría usar shaders de WebGL? Preguntan por acá. No, no se puede. Es una API reducida de Canvas. No se puede utilizar ni imágenes, ni edición de imágenes, ni texto. No podemos cargar un texto. Como hemos visto, se puede utilizar tanto en backgrounds, lo estoy utilizando en backgrounds, como en border, porque en border también podemos tener background image, pues también lo podemos utilizar ahí. Ojalá. Fue de lo primero que también me llamó la atención. ¿Puedo tener shaders? Pues en el momento que tengamos shaders ahí ya sería una auténtica maravilla. No, de momento no. Si necesitamos algo de shaders, tenemos que tirar de WebGL, que realmente ahí tenemos una API muy, muy, muy potente y evidentemente con una curva de aprendizaje bastante más complicada. Vale, voy a hacer un pequeño comentario. Estás aquí invitado hoy gracias al que hace esta pregunta, Adriel, que es uno de nuestros alumnos, que es quien me pidió específicamente que hagamos un webinar de esto, así que espero te haya gustado y te haya servido. A ver, aquí más preguntas.
Consulta, ¿quién es el target de Houdini? ¿Un usuario con conocimientos básicos de JS solo podría utilizar los plugins ya predefinidos? Para crearlos ya necesitaría un conocimiento amplio en JS. Un conocimiento amplio en JS, yo diría que no. Esta parte me cuesta un poco decirla porque como lo tengo, o sea, también es verdad que puedo jugar la carta. Yo lo he aprendido, o sea, yo no me considero ningún crack de JavaScript. Lo que he hecho es leer la documentación, ver ejemplos. La ventaja que tenemos ahora es que en esos ejemplos cada uno de ellos tiene enlace a una demo, al repo del código y luego al paquete de NPM. Es verdad que alguien que empieza, alguien que justo acaba de empezar y dice voy a empezar con la web, el HTML, el CSS, pues puede consumir un Worklet, alguno que ya esté desarrollado, porque el desarrollo, o sea, la implementación es seguir unos pasos muy específicos y luego configurarlo según, que aquí es como también se llama la API de ese Worklet. La API, ese Worklet dice, yo tengo estas propiedades que puedes cambiar y van en valores de aquí a aquí o los que quieras o solo colores, como es lo que me he encontrado. Yo quería utilizar los colores en el formato HSL por la facilidad de solo cambiar el hue por hacer el mapeo con las teclas, pero no lo tiene. Pues entonces, ¿qué tiene que hacer? Una función que la he buscado, he buscado la que mejor me funcionase y lo que he hecho es convertir ese HSL a hexadecimal, que es como lo quería ese plugin. Entonces, está claro que no, si justo estás empezando, puede ser un poco complicado, pero realmente dedicando un poco de tiempo, la implementación de cada uno de ellos es fácil. Desarrollar uno, pues es ver ejemplos de otros y empezar a tocar. Yo empecé así, o sea, vale, es Canvas, vale, pues me voy a ver ejemplos de Canvas y que cuando empiezas a buscar documentación de Canvas te vas a ir pues como 10 años atrás, curiosamente, porque ha habido como un salto en el tiempo y hay un gap como que durante mucho tiempo no se ha escrito nada sobre ello, pero es totalmente válido. En la mochila de Developer Network, todo lo que tengas allí sobre Canvas te puede servir como ejemplo y tienes el context y vas trabajando sobre ella. Bueno, genial. Y nada, creo que fue muy claro y los que no están haciendo preguntas deben estar ahí como pensando ahí como el cachorro ese y cuando lo repasen van a aclarar más cosas. Todos los recursos que vos me estás comentando, bueno, además de poder seguirlo en las redes que está mostrando en pantalla, te invito a dejarlos como un comentario en el video de YouTube, ¿Sí? en el primer comentario, así también está ahí tu cuenta y te pueden seguir. Y nada, muchísimas gracias. Ya nos pasamos como 10 minutitos del horario de la hora que suelen durar los webinars. Perdón, Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Joan, un placer a vos y gracias a Devinta por prestarnos también a uno de sus profesionales. Gracias a todos los asistentes y a la hinchada, te diría, pero eso es una palabra argentina. El aguante que tenés en YouTube, que hay un montón de gente comentando ahí que son todos conocidos. Así que nada, hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao, chao.